Muy buenos días, maestro Cervantes. Espero que se encuentre muy bien, a pesar de las contingencias sanitarias. Pero en el día de hoy, en esta exposición, mis compañeros de equipo Roberto y Ángel, vamos a hablarles acerca de lo que son los medidores de velocidad, que en este caso, a lo largo de esta exposición, vamos a hablarles acerca de lo que son en sí, en general, los medidores de velocidad, para cuál es su funcionamiento principal, en qué consisten, y vamos a detallar un poco más a profundidad lo que sería el medidor de velocidad, que es el velocímetro, y también el anemómetro, que más adelante en la exposición se lo vamos a comentar y explicar. Queremos destacarle que para hacer esta exposición tuvimos que investigar en varias páginas y en sí cuál es el propósito principal de cada una de ellas. Pero, sin más que decir, comencemos con la exposición. Primero que nada, vamos a hablarles un poco acerca de lo que es en sí los medidores, en general, por decirlo así. En sí, el propósito principal de ellos simplemente es medir, como su nombre lo dice. Pero, ¿qué es lo que mide exactamente? Mide magnitudes físicas, que en este caso las magnitudes físicas se puede decir que son las de presión, velocidad y distintas otras magnitudes. En sí, lo que tratamos de hacer es que con estos medidores se trate de obtener una lectura más o menos aproximada a lo que es el valor real. Por lo que en este caso existen distintos tipos de medidores, distintos tipos de escalas, y en esos mismos tipos de escalas pues se pueden sacar variantes. Pero en este caso, como dice aquí en el texto, la idea principal es tratar de conseguir la mejor precisión del objeto. También conseguir la mayor exactitud, que en este caso es la capacidad de un instrumento para medir el valor cercano al valor real. Porque no siempre va a ser exacto. Puede variar por un decimal o por quizás unos milímetros, por decirlo así. O quizás pues no esté muy bien calibrado el instrumento, por decirlo así. También podemos decir que la apreciación es la medida más pequeña que se puede obtener. Y también conseguir la sensibilidad exacta del medidor. Porque en los medidores se tiene que tener un equilibrio a la hora de ser sensibles. Por decirlo así, si un objeto no, por decir, un medidor no está muy bien calibrado para la sensibilidad que se le pide, porque, por decirlo así, puede estar graduado en, por decir, en kilómetros por hora, pero en realidad lo que queremos son millas por hora, por decirlo así. Y necesitamos conseguir esa sensibilidad o esa calibración exacta para hacerlo lo más apto posible. Muy bien. En este caso, eh, puedo decirle que los medidores en general son muy útiles a la hora de las industrias o en otras actividades cotidianas. Por ejemplo, yo que trabajé en un taller mecánico o en un tiempo, eso creo que fue por el verano, si no me equivoco. Mi papá me enseñó un aparato muy extraño que sirve para medir la presión de las llantas, que en este caso es como un tubo pequeño que sirve simplemente que lo pones en el pivote, sale una presión de aire y con esa presión de aire se toma la medida. Y esa medida está graduada en libras o puede ser también graduado en pascales, que es muy raro, pero el aparato que yo manejé estaba graduado en libras y en pascales. ¿Qué quiero decir con esto? Es que con esa lectura podemos saber cuánto es la capacidad máxima que puede obtener una llanta al meterle nitrógeno, que me lo enseñó mi papá, de hecho. Y cuando trabajé con él, él me dijo que las llantas tienen un límite de nitrógeno que se le puede inyectar, que en este caso hay llantas que pueden soportar hasta las 35 libras de presión, quizás hay unas que soportan 40 o 45 o 55. Depende mucho del tamaño, de la forma y también del rin de la llanta. Pero no significa que podamos meterle nitrógeno a nuestro gusto, obviamente no. Para ello necesitas tener pues vuelvo a lo mismo, tener un medidor de presión para que a la hora de meterle nitrógeno, pues simplemente tomemos la lectura exacta y evitar que nos podamos sobrepasar. Eso es algo que siempre me ha aconsejado mi papá. Este, Ahora en la siguiente diapositiva, le quiero mostrar unas imágenes acerca de lo que son, pues los diferentes tipos de medidores. Uno sirve para medir, pues, lo mismo, velocidad. El, el anemómetro sirve simplemente para medir la velocidad del viento, que eso es más utilizado para los que son, pues, por decir, calcular lo que es la velocidad del viento con respecto al clima.
Sí, pues así es como más o menos se obtienen lo de los pronósticos. Y aquí tenemos un manómetro, que este es más para medir la velocidad, pero por decir manualmente. Esto es simplemente un aparato que es para medir la velocidad, como una pistola, radar que se utilizan los policías, pero es muy diferente de utilizar. En este círculo que está aquí, este es un velocímetro que se ve todos los días en un auto. Y por decirlo así, es muy común de verlo. Pero se hace la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que estos estén graduados y puedan tomar una exactitud? Para ello, mis compañeros más adelante les van a explicar cómo es posible este funcionamiento. Y por mi parte sería todo y muchas gracias por su atención. Buenas tardes, yo les voy a hablar del anemómetro y explicarles su funcionamiento. Los creadores se le atribuye el primer anemómetro a León Battista Alberti en 1450. Lo desarrolló sin darse cuenta al poner una placa en lo alto de un edificio que estaba construyendo sobre un péndulo, porque no lo dejaba construir. Después, más tarde, Da Vinci, 30 años después de esto, retomó lo que hizo León y lo incluyó en una escala utilizándolo para ya medir bien el viento con precisión, pero todo el crédito se le atribuye al filósofo inglés Robert Hooke, que a menudo recibe el crédito pues porque él en 1664 se creó el primer dispositivo y se lo atribuyen a él. El anemómetro más actual que tenemos es por John Thomas Robinson, que es de Irlanda, que es de 1846. Se ha venido utilizando hasta los tiempos modernos. Este consta con cuatro copas semiesféricas en lugar de las placas que se usaba antes. Esta interacción del dispositivo es el que se usa hoy en día. ¿Cuál es la función de un anemómetro? Bueno, esta es una herramienta que se utiliza para medir la velocidad del viento. La manera más común de medir la velocidad del viento es con esos aparatos, pues es medir las fuertes ráfagas de viento que vienen en camino durante diferentes periodos de tiempo para luego sacar un promedio general. Hay múltiples de estos dispositivos en el mercado que miden el viento de muchas formas diferentes. Los que más se comercializan son los de hélice, pues es a su debida facilidad de instalación y funcionamiento. Estos a su vez se dividen en anemómetros de copa o de a la vez. También pueden encontrarse anemómetros de hilo caliente, de compresión y sónicos. Ese es el modelo JLFC2, lo que el viento pasa sobre arriba, con el cable lo conectas hacia una placa que es un jardín que tiene un lector LED. Ese lector LED lo que hace es que te marca la velocidad con la que viene el viento, ya sea en voltajes. Este principalmente es en voltajes. Ese es uno que es ahora en los tiempos comunes, este es uno de los que más se utiliza, que es el digital MS66252A. ¿Cuáles son los usos? Bueno, en la agricultura principalmente es para verificar las corrientes de aire por si llega viento para poder saber con regar con aspersión los cultivos para que no se les eche a perder. En la aviación se usa principalmente en los vuelos en globo o en planeadores para no desviarse del camino que ellos usen. En la ingeniería civil es con seguridad de la obra. Para las condiciones de trabajo pues operan con grúas. En formación normal se utilizan mediciones y experimentos con el flujo de aire, evaluando de condiciones exteriores para la práctica de deportes escolares. En las actividades del exterior ya puede ser con tiro con arco, ciclismo, turismo, pesca, golf. En muchos deportes se utiliza para saber si no les va a afectar. En la ciencia se utiliza en la aerodinámica, en la ciencia medioambiental y meteorológica. En la industria es la comunicación principalmente se utiliza para medir el clima, para saber lo de los huracanes.
Las medidas que se usan principalmente en este anemómetro son metros sobre segundos, nudos, kilómetros sobre horas y voltaje. Eso sería todo por mi parte. Gracias por prestarme atención. Los dejo con mi compañero. Eso ha sido todo por mi parte. Buenas tardes. El velocímetro fue inventado en 1888 por el inventor Joseph Veloci y patentado 4 años después por Otto Schulz, pero no fue hasta 1993 con la llegada del velocímetro electrónico donde revolucionaría permanentemente la industria automovilística por las mejoras que esto ofrecía. ¿Para qué sirve un velocímetro? Un velocímetro tiene como única función la medición de los niveles de velocidad, usando para esto la información del movimiento de las ruedas y los giros internos de toda la maquinaria. Sin embargo, puede servir para otras áreas cuando es conectado con otros instrumentos, por ejemplo, con el cuenta kilómetros, ya que resulta necesario para registrar esos kilómetros contados por el velocímetro, pero en el aspecto de la distancia. Pero, ¿cómo funciona un velocímetro? El funcionamiento del velocímetro va a depender directamente del modelo que sea, pues al inicio trabajan por un sistema mecánico, es decir, cuando las ruedas giraban enviaban la información por un cable y luego el velocímetro cuantificaba estos datos. Actualmente, como casi todos los velocímetros son electrónicos, hay algunas diferencias que resaltan. Internamente tiene un sensor que es capaz de percibir la rotación y al sentirlos comienza a generar impulsos eléctricos que son directamente proporcionales a la velocidad de rotación de las ruedas en el vehículo. Luego, una computadora interna convierte esos impulsos recibidos en una cifra como tal, los cuales envía a una pantalla digital para mostrar los resultados. Aunque hay algunos modelos que mantienen el sistema analógico y lo que hace la PC es enviarlos para que la aguja se mueva de manera mecánica. Pero, ¿en dónde se usan los velocímetros? Los usos del velocímetro están destinados exclusivamente al mundo de los motores, porque es aquí donde realmente pueden funcionar y donde en sí existe una velocidad lineal. Es por esto que la industria automovilística, aeronáutica, naviera, entre otros, usan este elemento para incluirlo en los productos que realizan, pues actualmente es un requisito fundamental para el funcionamiento e incluso para los estatutos legales. Los velocímetros han sido trascendentales a pesar de ser un instrumento muy reciente. Esto se debe a esta potencial cualidad que tienen, que es tan necesaria en cualquier objeto impulsado por ruedas. Existe una amplia variedad de velocímetros, cada uno con sus diferentes maneras de cuantificar velocidades. Entre los más destacados se encuentra el velocímetro mecánico, velocímetro electrónico, velocímetro analógico, velocímetro digital, velocímetro para motocicletas, velocímetro para automóviles, pit lock en embarcaciones y indicador de velocidad de vuelo para los aviones, cada uno con sus diferentes formas y tamaños. El velocímetro cuenta con una serie de características principales, lo cual define en sí todas las propiedades que tiene y por qué se convirtió en un elemento tan importante hoy en día para el mundo, siendo las principales que trabajan con la inmediatez, es decir, los registros mostrados son el tiempo real, en cualquier cambio lo refleja de manera casi automática. El intervalo que es medido por esta velocidad es muy pequeño, es por eso que tiene un gran margen de error mínimo. Están controlados internamente por una resistencia y cubierto por un sistema de transmisiones. Miden millas por hora, millas náuticas, kilómetros por hora, entre otras unidades de medición, los cuales varían según la normativa del país donde se encuentre operando. Los velocímetros difieren en su capacidad de medición, de acuerdo con la rapidez que se puede alcanzar cierto vehículo. Por ejemplo, hay de 180 km por hora, 200 km por hora, 220 km por hora y así sucesivamente. Pueden tener incluidos un GPS y alguna modificación ajena al vehículo, especialmente en las ruedas, puede variar de precisión del velocímetro, ejemplo siendo cuando coloca ruedas que no corresponden a su medición. Pero, ¿por qué es tan importante el velocímetro? La importancia que tiene actualmente el velocímetro radica en el hecho de que proporciona información útil para el conductor, dado que le dice cuál es su velocidad y así es tomar las medidas de aumentarla o reducirla. Además, puede funcionar como un agente de seguridad por el hecho de que viendo la rapidez puede bajar la velocidad en un momento parado para mantenerla dentro de la ley o mantenerla en una adecuada, lo cual es vital en la prevención de accidentes. Permite realizar estudios relacionados con las capacidades de los motores,
pues cuando está creando uno nuevo tiende a probarlo con el velocímetro para poder determinar si alcanza la velocidad deseada.